Buenas noches, porque hoy estamos teniendo un culto por la tarde, por la noche, porque hoy es domingo 9 de julio de 2023 y en la Argentina estamos celebrando nuestra independencia nacional. Así que como hubo desfile y desfilaron los chicos de nuestra escuela Blandina Bareto de Ferrari y también los hermanos, varios hermanos desfilaron de la Fundación Cristiana Ágape con el jardín Soy Feliz. Entonces trasladamos la reunión de la mañana a la tarde. Así que yo digo ahora a todos buenas noches. Se han cumplido 207 años de la Declaración de la Independencia Argentina. Como siempre, en Villa Mercedes, tradicionalmente, desde que yo tengo memoria, se hace un desfile cívico-militar. Estos 207 años de esa Declaración de la Independencia, hecho ocurrido en Tucumán, en la ciudad de Tucumán, allá en el norte argentino, en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. ¿Quién era esta señora? Era heredera de una familia pudiente muy importante que tenía una casona grande de varias habitaciones, una casona señorial. Entonces se eligieron ahí para hacer precisamente ese congreso y esa asamblea que nosotros lo llamamos el Congreso de Tucumán. Y a esa casa histórica, en todos lados la llamamos la Casa de Tucumán, menos en Tucumán. Los tucumanos le dicen la Casa Histórica porque allá todas las casas son de Tucumán. En Tucumán todas las casas son de Tucumán. Yo estuve una vez allá y dice, ¿usted quiere saber dónde está la Casa Histórica? La Casa Histórica está acá, allá. Desde el primer gobierno patrio, el 25 de mayo de 1810, que reemplaza al virrey Cisneros, comenzaron las ideas de independencia. Una cosa interesante, porque nosotros, después de más de 200 años, lo vemos eso como una cosa ya acontecida, como algo que fue más o menos sencillo. No fue para nada sencillo, fue tremendo. El hecho de nuestra independencia y de la consolidación de nuestra nación fue un hecho tormentoso, fue un hecho que costó sangre, esfuerzo y mucho costó, mucho sacrificio costó. El primer gobierno patrio, el Cabildo de Buenos Aires, esto ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, en el Cabildo. Deciden crear una junta que reemplace al virrey Cisneros. ¿Por qué? Porque el rey está preso. El rey de España, Fernando VII, estaba preso. ¿Quién lo había puesto preso? Napoleón Bonaparte. Y lo mandó preso a Francia. 6 o 7 años estuvo Fernando VII en Francia hasta que Napoleón es derrotado y finalmente vuelve al trono Fernando. Pero resulta que al volver Fernando VII al trono de España quiere recuperar los territorios e imponer su orden en los territorios, particularmente de la América del Sur, que habían comenzado a sublevarse contra la corona española. Así que desde ese primer gobierno patrio comienzan algunas ideas de independencia. Una cosa es formar un gobierno, pero de todas maneras se dependía de España, y otra cosa era independizarse totalmente de España. España, digamos que era una potencia, no tanto como unos siglos antes, pero era una potencia importante. Desde la Revolución de Mayo, la idea de la independencia va ganando terreno. La idea de la independencia va ganando terreno desde la Revolución de Mayo. Fíjense algunas cosas interesantes, cómo comienzan a veces algunos eventos históricos trascendentes con un pequeño grupo de personas
¿Te suena? Pequeño grupo de personas que tienen una visión y tienen una misión y se imponen una misión y eso va creciendo de manera que se produce una transformación. Así es la Iglesia de Cristo. La Revolución de Mayo va ganando terreno hacia la idea de la independencia. Entre estos eventos están, por ejemplo, las batallas de Tucumán y Salta, libradas por el general Belgrano. ¿Quién era en ese momento el general Manuel Belgrano? En realidad él era un economista, era un civil metido a militar por la necesidad de lo que ya se llamaba la revolución, que se iba extendiendo por la que se llamaba entonces las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ya no era el virreinato del Río de la Plata. Ya no dependía de España, eran las Provincias Unidas del Río de la Plata que comprendían también el territorio boliviano. El territorio boliviano comprendía esas Provincias Unidas del Río de la Plata. Tucumán y Salta, dos batallas importantes ganadas por el general Belgrano, 1812, 1813. El combate de San Lorenzo, donde San Martín derrotó definitivamente a las incursiones realistas que bajaban por el Paraná. Fue un combate, duró entre 15 y 20 minutos, pero ya nunca más los realistas se animaron a desembarcar en las costas del Paraná. Eso ocurrió en el año 1813 también. En el año 1813 comenzó a sesionar la Asamblea General Constituyente y Soberana que se dio a llamar también la Asamblea del año 13. 1813, todavía no se había declarado la independencia, pero una asamblea que convocó a diputados de las distintas provincias del antiguo virreinato de las Provincias Unidas de La Plata, se concentran en Buenos Aires para formar esta famosa asamblea del año 13 que todos hemos estudiado en la escuela. Fue tan importante, duró poco tiempo, un par de años, menos de 2 años duró esta asamblea del año 13, después fue suplantada por un directorio. Había sido convocada por un triunvirato, fíjense distintos gobiernos que se iban dando. Un triunvirato, la asamblea del año 13, después arranca un directorio, todavía no hay independencia. Todavía no está declarada la independencia, pero está madurando la idea. Esta asamblea del año 13 tenía como finalidad redactar una constitución nacional, fíjese de aquel entonces, una constitución. Ese objetivo no lo cumplió. Dejó de sesionar y ese objetivo no lo cumplió. Pero la Asamblea estableció una cantidad importante de reformas y entre otras medidas, por ejemplo, estableció el 25 de mayo como fiesta cívica. Comienza a celebrarse el 25 de mayo el primer gobierno patrio por dictamen de la Asamblea del año 13. Pero fíjense las cosas que hizo. Eliminó la imagen de Fernando VII de las monedas y los documentos oficiales. El rey, fuera. Ya había vuelto Fernando VII al trono. Encargó la composición de un himno nacional, el himno nacional que nosotros cantamos, compuesto por la letra por Vicente López y Planes y la música por un español, Blas Parera. Fue encargado por la Asamblea del año 3. Fíjese cómo se va construyendo. Es como una especie de, ¿cómo se llama eso que se hace con retazos? Como un acolchado que se hace con un montón de retazos. Se va construyendo la nación. Dictó una ley muy importante que se llamó la libertad de vientres de las esclavas. Es decir, había esclavos, pero a partir de ese momento los niños
que nacieran de las esclavas los niños iban a ser libres. Eso se llama libertad de vientre. Una cosa absolutamente revolucionaria, queridos. Revolucionaria. Suprimió los títulos de la nobleza. Derogó el servicio personal de los indios porque los indios estaban obligados a trabajar bajo servidumbre, es decir, trabajaban y no se les pagaba. Los originarios, los aborígenes, lo derogó. Abolió la Inquisición. La Inquisición regía en las tierras americanas, así como regía en España, que los no católicos eran perseguidos y particularmente los protestantes eran perseguidos por la Inquisición. Abolió la Inquisición. Suprimió la práctica de la tortura. La tortura es una práctica habitual que se daba a los presos, en fin, los condenados, a la gente para que confesaran. Era la tortura, la suprime. Y proclamó la libertad de prensa, de lo cual se habla tanto, de la libertad. ¿Sabe lo que significaba esas medidas en el año 1813? Es una locura. Es la visión que tenía esa gente. Ellos estaban imbuidos por las ideas revolucionarias que venían de Europa, de los pensadores europeos que fundan la República, entonces, o refundan la República, en fin, toda una ebullición de cosas, un puñado. Tenemos que entender, mis queridos, que no todo el mundo estaba en estos territorios de acuerdo con la independencia. Había muchos españoles. Y una anécdota que me enteré, yo no lo sabía eso, estando en Mendoza, en el Cerro de la Gloria, en ese imponente monumento. Cuando vayas a Mendoza, no dejes de visitar el Cerro de la Gloria. Está ahí nomás, en la ciudad. Y hay unos frescos, digamos, unos bajorrelieves hechos en bronce, donde está San Martín, por ejemplo, recibiendo las donaciones de las famosas damas mendocinas. Eso lo sabemos todo de la escuela. Las caras de esas mujeres, que representan una cara de odio, entregándole a San Martín sus collares y sus joyas para que San Martín tuviera dinero para organizar el ejército libertador. ¿Por qué? Porque esas eran mujeres y niñas españolas. Ellas estaban con la corona. El resto de la gente no tenía. ¿Quiénes tenían dinero? Los españoles, fundamentalmente. Porque son los que comerciaban, los que tenían el comercio con Europa, los que tenían un montón de privilegios que el resto de la gente no tenía. Fíjese cómo era la cosa. Así es con la asamblea del año 13. Pero el directorio quiere comenzar a trabajar con la idea de la independencia. Con la idea de la independencia. Uno de los propulsores de la independencia fue José de San Martín, quien en una carta escrita a Juan Martín de Pueyrredón, pero ¿qué vamos a esperar para declarar la independencia?, decía el padre de la patria. Él había venido de España, donde había combatido a las órdenes del rey Fernando VII en contra de Napoleón Bonaparte, en la única batalla que los españoles le ganaron a Napoleón, que fue la batalla de Bailén, donde fue condecorado San Martín. Después San Martín se viene aquí a América, al territorio del Río de la Plata. El llamado Congreso de Tucumán fue una asamblea soberana de representantes de las distintas provincias del Río de la Plata. En aquel entonces las provincias del Río de la Plata estaban compuestas también por territorios que pertenecen hoy a Bolivia, a la actual Bolivia. Mandaron representantes. El representante de la provincia de San Luis, dentro de los 33 diputados que fueron de todas partes, del norte, de todos lados. El representante de San Luis fue precisamente Juan Martín de Pueyrredón, que no era puntano,
Él era de Buenos Aires, pero se lo eligió, un hombre importante. Él fue representando a la provincia de San Luis. 33 diputados llegaron. Cuando se firmó el Acta de la Independencia el 9 de julio de 1816, había 29. Uno de ellos, Pueyrredón, no la firmó porque tuvo que volver a Buenos Aires. ¿Por qué tuvo que volver a Buenos Aires? Porque iba a ser nombrado director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y fue un hecho extraordinario porque Pueyrredón era muy amigo de San Martín y contribuyó muchísimo con el Ejército Libertador de San Martín. Una hazaña extraordinaria, el cruce de los Andes. La presidencia del Congreso iba rotando. Pasaba un diputado, otro diputado, otro diputado. Y había un secretario, que es el secretario era estable, que era Juan José Paso. Juan José Paso, que fue miembro de la primera Junta de Gobierno, también secretario. Le tocaba la presidencia al sanjuanino Francisco Narciso de la Prida, cuando en determinado momento de la asamblea, ahí en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, a la que habían tirado una pared intermedia para hacer un salón más amplio para que pudieran sesionar los congresales, hace esta pregunta el secretario Juan José Paso y presidiendo la Prida. Dice Paso, eso está en el Acta de la Independencia: ¿queréis que las provincias de la Unión, así llamaba, sean una nación libre de los reyes de España y su metrópoli? Y hubo un asentimiento con vítores y vivas y exclamaciones unánimemente. A partir de ese momento el Congreso siguió sesionando. Sesionó el Congreso, este Congreso sesionó hasta el año 20, pero ya no en Tucumán, sino finalizó en el año 20, funcionando ya en la ciudad de Buenos Aires. Partieron los chasquis para todos lados, llevando inclusive algunas copias que se hicieron del acta firmada por los 29 diputados que firmaron, hacia todos lados. La noticia de que se había declarado la independencia del rey de España y su metrópoli. ¿Qué quiere decir? Que si el rey no estaba y había alguna junta de gobierno, cualquier cosa como había pasado, también íbamos a ser independientes de esa junta de gobierno española. Se cortaban los lazos de dependencia de España. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa eso? Unos cuantos años antes, Estados Unidos, más o menos unos 40 años antes, Estados Unidos firmó un 4 de julio la declaración de la independencia de la corona británica. Ellos se adelantaron más o menos 40 años. Esa independencia de los Estados Unidos fue uno de los factores que también influyó en la declaración de la independencia. Ya más o menos por esos tiempos comienzan a independizarse otros países de la América Latina. Muy bien, ya éramos independientes del gobierno español. Pero pasaron 37 años, escuche bien, 37 años hasta que se consolida la nación, llamándose ya República Argentina. Porque algunos de los congresales de Tucumán querían ser independientes de España, pero algunos pensaban que podía instituirse una monarquía en estas tierras. Y predominó la idea de la república. Pero la república se consolidó 37 años después, cuando se sancionó la Constitución Nacional de 1853. El primer presidente de esa nueva Constitución fue Justo José de Urquiza. Quiero que ustedes vean, queridos, la imagen de la casa histórica. Apaguen esas luces para que se vean.
Resulta que andaba por el año 1864 un fotógrafo llamado Ángel Paganelli. Fue a Tucumán para sacar una foto de la casa histórica, y es esa que estamos viendo ahí. Fíjense el deterioro. Había caído en deterioro porque lo ocuparon, después de los congresistas, lo ocuparon uno, lo ocuparon varios. Y pasaron unos cuantos años hasta que en 1842 o 43 el presidente, perdón, 1942-43, por ahí, el presidente Agustín P. Justo la declara Monumento Histórico Nacional y se restaura. Es una hermosa casa, se restaura la casa y ahora es un museo y un monumento histórico nacional que puede ser visitado. No sé, a lo mejor algunos de ustedes la han... Yo no la conozco, me gustaría conocerla. Un día si voy a Tucumán, me gustaría ver esa hermosa casa. La he dibujado muchas veces con trazo de niño, porque en la escuela, cuando yo iba a la escuela, nos hacían dibujar la casita de Tucumán. Pasaron 207 años de aquellos tiempos de nuestros patriotas, de nuestros próceres, de la creación de nuestra patria, la República Argentina. Como dije en la oración, también es tierra de la cual fluye leche y miel. Fluye tanta leche y miel, por decirlo en términos bíblicos, como para alimentar a 300 o 400 millones de personas. Los argentinos somos 46 o 47, o sea, producimos casi 10 veces más alimentos de los que necesitamos nosotros mismos. Sin embargo, mis queridos, en la Argentina hay mucha gente que pasa hambre, y esto no es absolutamente ningún chiste. Muchos niños, más de la mitad de los niños de la República Argentina son hoy pobres, eso dicen todas las estadísticas. Porque la pobreza afecta más a los más pequeños, estadísticamente, más de la mitad de los chicos de la Argentina son pobres. ¿Vieron cómo se deterioró la casa de gobierno, la casa de Tucumán? ¿Viste? Para esa época, 1864, qué deteriorada que estaba. Era casi una ruina. Así se deteriora también la nación. La nación se engrandece o se deteriora. Quiero decir algo, hoy estuve observando el desfile como hacía mucho tiempo que no observaba el desfile. Estuve por lo menos 40 minutos observando el desfile de escuelas y todo esto. Y después comenté en mi casa, he visto una muestra de lo que es el deterioro de la Argentina. ¿Qué tiene que ver un desfile? Y como yo lo percibo, ¿por qué una muestra del deterioro? Porque creo que muchos no se dan cuenta de lo que significa desfilar. Desfilar es honrar a la patria. Honramos a la patria desfilando. Desfilan los chicos, bonitos. Desfila la fundación, nuestra fundación. Íbamos bien vestidos y bien... Es una cosa importante, no es cualquier cosa. Es el deterioro de la Argentina. Hasta este último Mundial de Fútbol es la primera vez que yo veo cantar con entusiasmo el himno nacional argentino a los jugadores de la selección argentina en Qatar. ¿Será porque estaban en Qatar? No sé por qué. O salieron campeones, qué bueno. Los felicitamos. Se lo merecen. ¿Pero vieron cómo cantaban el himno? Con entusiasmo. El deterioro de la Argentina, que es un deterioro que tiene que ver no solamente con lo económico, sino fundamentalmente con lo social y lo cultural, hace que no se le preste atención a algunas cosas que son importantes, que tal vez son simbólicas, pero los símbolos representan algo más trascendente, así como este paño celeste y blanco que tengo acá, que es la bandera argentina. No es un simple trapo, representa la patria.
Cuando cantamos el himno nacional, levantamos la bandera que representa la patria. Y muchas cosas se han deteriorado. Y muchas cosas se van deteriorando. Hay algunas cosas que hacemos los argentinos, yo no sé si de cancheros o probablemente, más complicado aún, lo hacemos por deterioro, por decadencia. Y yo ya lo he dicho esto, fíjense, me gusta ver fútbol. Si usted ve un partido de fútbol europeo, de las grandes ligas europeas, y por alguna razón hay un minuto de silencio, es un minuto de silencio, no se oye nada, aunque sea por televisión, no se oye nada, todo el mundo hace silencio, todo el mundo está quieto. Fíjate vos cómo son los minutos de silencio en las canchas de la República Argentina. No se respeta nada. Eso es un símbolo del deterioro de la República Argentina. La República Argentina no solamente tiene el problema de una gran deuda externa y de una inflación que parece ser incontrolable. El deterioro fundamental de la Argentina es cultural y social. Ahora voy a la palabra, porque dice, viniste a hablar de qué, de política. No, esto no es política, esto es... Voy a la palabra. He hablado un poquito de historia. Yo no le prestaba atención a la historia antes, cuando era joven, muchos jóvenes, qué cosa extraordinaria. Se me pongo a leer estas cosas. Entonces me explica estas cosas que leo que sucedieron antes, me explican algunas cosas que están pasando ahora en la Argentina. Moisés necesitaba organizar una nación. Había sacado una cantidad de gente que no todos los israelitas salieron. Algunos se quedaron, pero los que salieron tenían que formar una nación. Y Dios le da esta instrucción. Éxodo capítulo 18, versículo 21. Y le dice así a Moisés, necesitaba organizar un gobierno, él no lo podía hacer todo. Y le dice Dios a Moisés, escogerás entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrás por sobre el pueblo. 3 o 4 condiciones fundamentales para las gobernantes que tenía que tener el pueblo. Primero, capaces. No traigas a cualquiera porque es del partido, porque estuvo no sé qué, es un inútil o una inútil que para nada sirve, salvo para hacer algunas poquitas cosas que no sirven para nada. Vos elegí hombres capaces, sí, elegí lo mejor. Aquellos que saben saber cosas, saben llevar adelante, tienen capacidad. Elegílos a esos. No elijas a cualquiera. No era una democracia, obvio, no era una democracia. No se elegía por votación. Ahí el líder los elegía, vení vos, vení vos, vení vos, vení vos, vení vos. Los tenía que conocer. Y esos hombres, mis queridos, a quienes Moisés eligió, ya habían puesto de manifiesto su capacidad, porque la capacidad se pone de manifiesto o no. Ya habían puesto de manifiesto su capacidad, y a esos elige Moisés. Capaces, que sepan, que entiendan, que sean capaces de llevar adelante el gobierno y la nación en medio de circunstancias difíciles y adversas como era el desierto, para lograr un objetivo común que se cumpliría en la tierra prometida. Hombres temerosos de Dios. Si no hay una conducta que responda a los mandamientos de Dios,
vos se podés esperar cualquier cosa. Si Dios no existe, como decía una máxima, todo está permitido. Si no tenés una conciencia, si no tenés un respeto por el Creador, entonces cualquier cosa te da más o menos lo mismo. O podés cambiar, o podés variar, o podés ser un saltimbanqui, lo que sea, pero no vas a tener un principio, una conducta, un comportamiento que todo el mundo diga, bueno, este o esta, en este se puede confiar. En este se puede confiar. Temerosos de Dios. Se ve que no todos eran temerosos de Dios, porque le dice, no, elegí cualquiera en el pueblo, todos. No eran todos temerosos de Dios. Iban todos, viste, con Moisés, y veían la nube, y veían el fuego, y alrededor del tabernáculo, pero no todos eran temerosos de Dios. Algunos seguían porque seguían. Hombres veraces, que digan la verdad y que obren en verdad. Fundamental, condición fundamental. ¿Cómo vas a elegir un mentiroso? ¿Cómo vas a elegir un engañador? ¿Cómo vas a elegir a uno que se contradice? ¿Cómo lo vas a poner al frente? No sé cuántos de ustedes tienen una empresa, pero ¿contratarías para tu empresa a un mentiroso? A una persona que te miente, que oculta, que... Yo creo que no. Tendrías que ser muy necio para hacer eso. Hay un principio fundamental en la verdad. Si no hay verdad, no hay confianza. ¿Qué se puede esperar de la mentira? ¿Qué se puede esperar de Satanás? ¿Qué se puede esperar de Satanás? ¿Que te destruya? ¿Vas a esperar que te ayude? Porque sos vos. No, nunca esperes que Satanás te ayude. Te va a destruir, siempre destruye. El padre de la mentira. Por eso la mentira es absolutamente destructiva. Absolutamente destructiva. Hombres veraces, dice. Entonces cuando había uno de esos líderes que después lo tenía que poner sobre 1000, sobre 100, la gente estaba diciendo, bueno, en este Joab, no sé, en este confiamos y a este lo seguimos. Y si él nos da una indicación, la vamos a hacer porque este hombre ha demostrado ser capaz y ha demostrado ser veraz. Y agrega un punto del siglo XXI. Esto está dirigido a la Argentina siglo XXI. Ustedes se creen que estaba hecho... No, está hecho para la Argentina siglo XXI, lo que agrega. Y dice lo siguiente. Hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas. ¿Querés más claro? Porque si estos hombres están metidos en las ganancias deshonestas por cuestión de dinero, van a hacer cualquier cosa, te van a decir cualquier cosa, te van a engañar como sea, porque lo que los interesa en realidad no es el servicio, sino el dinero, la ganancia deshonesta. O sea, aquella ganancia que es por encima de la que corresponde. ¿Te suena esto? Éxodo capítulo 18, queridos. Éxodo capítulo 18. Aparecieron algunos pensadores en Francia, en Europa, que sentaron las bases del gobierno de la República. Algunos de ellos famosos los hemos estudiado. Jean-Jacques Rousseau, francés, el barón de Montesquieu, que habla acerca de la independencia de los poderes. Esto es viejo. Esos hombres con sus ideas, con sus libros, con su revolucionaron el mundo. Pero fundamentalmente estos principios de gobierno establecidos por establecidos por Dios y que se los dio a Moisés para que en virtud de estos principios pudiera elegir a los hombres que lo iban a secundar a él en el gobierno del pueblo. Pueblo rebelde y contradictor, como es definido en la Biblia, el pueblo israelita, rebelde y contradictor, pueblo complicado, igual que la Argentina.
La República Argentina es uno de los países más complicados que hay para gobernar. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo sufre. Estoy leyendo Proverbios capítulo 29, versículo 2, en la nueva versión internacional. Si usted tiene la Reina Valera 60, va a decir más o menos lo mismo, pero con distintas palabras. Acá es más clarito. Se requiere de los que administran que cada uno sea hallado fiel, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, porque en la iglesia también había que gobernar. ¿Qué quiere decir gobernar? Dirigir, conducir. No todo el mundo puede hacerlo. Un principio de autoridad que se establece, pero en base a estas condiciones, en base a la fidelidad a Dios, en base a la verdad, en base a la capacidad. Así que querés liderar. Prepárate, esforzate. Mira otro, fíjate, andá, avanzá, trabajá. Capacitate, porque Dios pide que los que gobiernan tienen que ser capaces. No decir, bueno, sí, que salga como salga. Ese es un estilo argentino, que salga como salga. Estaba conversando con unos hermanos esta mañana mientras mirábamos el desfile enfrente del jardín, y yo le comentaba a algunos de los hermanos, a algunos de los jóvenes con los que estaba hablando, digo, ¿ustedes alguna vez vieron el desfile de Indianápolis en Estados Unidos? Te voy a decir una cosa. La esposa de un pastor que tuvimos en esta congregación desfiló en esos desfiles de Indianápolis. Nosotros tuvimos como pastor aquí al misionero John Allen Witherspoon y su esposa, Linda Eagleson de Witherspoon, era una muchacha que en su época de la universidad ella tocaba el clarinete y desfilaba en esos desfiles con un pasito cortito y tocando el clarinete. Pero era alguna vez fíjense lo que es una cosa impresionante, y están las famosas bastoneras que tiran y revolean el bastón y lo recogen, pero es espectacular. Primer mundo. Si lo comparamos con nuestro desfile, hay una diferencia bastante notable. Porque ahí las cosas, eso se toma con muchísima responsabilidad. Con muchísima responsabilidad. Y mucho esfuerzo, y practican, y esto, y todo. Entonces Linda nos contaba, Linda Witherspoon, acá los hermanos de la congregación, algunos hermanos que están aquí se acuerdan de ella, era difícil, dice. Era difícil porque había que ir haciendo el pasito, ese pasito cortito que hacen, y tocando el clarinete con una sola mano y la otra mano puesta en la cintura. ¿Nunca lo vieron? Busquen esos desfiles de Indianápolis. Se requiere que los que administran, que cada uno sea hallado fiel, dice el apóstol Pablo. Así que vos estás administrando, estás conduciendo, tenés la condición, la propiedad o la autoridad de manejar dinero. Tenés que ser fiel. Hay un problema que tenemos en la República Argentina, que alguna gente que no es ni fiel, ni capaz, ni honesta, maneja una cantidad de dinero que te caes de espaldas. Miles y miles de millones de pesos. Si lo traducimos a dólares, son unos cuantos millones de dólares. Miles y miles de millones de pesos manejados por gente que ni es ni capaz, ni honesta, ni fiel. Y eso lo digo, y esto está filmado, y esto después lo va a poder ver cualquiera que me vea. No será una multitud, pero alguno me ve. Y lo digo con absoluta responsabilidad, porque es el pan de cada día. ¿Cómo hacer grande a una nación? Con responsabilidad y con verdad, y con justicia.
Bueno, pero eso le corresponde a los jueces, les corresponde a nosotros también. Responsabilidad, verdad y justicia. Responsabilidad, verdad y justicia en nuestros actos cotidianos. Porque resulta que los argentinos reclamamos de nuestros gobernantes algunas cosas que nosotros por ahí tampoco cumplimos. Sí, porque aquel. Tenemos un problema de población, de deterioro, no solamente económico, de deterioro social, de deterioro sobre todo de los principios y de los valores. Y si no corregimos eso, no importa qué trato hagamos con el Fondo Monetario Internacional, no vamos a salir. Estás maldiciendo, no estoy maldiciendo, estoy siendo voz de atalaya, pero no soy yo el único que lo dice. La palabra de Dios lo dice. ¿Se cumplen estos requisitos? Hombres temerosos de Dios, hombres veraces que digan la verdad, hombres capaces y que aborrezcan las ganancias deshonestas, que no sean. 4 principios fundamentales para el engrandecimiento de una nación. Hay una cosa que me entristeció esta mañana, cuando me levanto y veo, por ver las noticias en el celular, 2 diarios que yo, son los diarios que habitualmente veo, porque no tengo otra posibilidad, que puedo ver solamente los títulos porque no estoy suscripto. Así veo los títulos y de vez en cuando puedo ver alguna cosa y me niego a suscribirme. Y veo los títulos, pero no vi un solo título en 2 diarios de hoy, vi solamente 2. Ni un solo título referido al Día de la Independencia. Ni un solo título referido al Día de la Independencia. Porque la cosa no está centrada en la patria, la mirada no está centrada en la patria, está centrada en la política, que no es lo mismo que la patria. Y yo no maldigo la actividad política, pero no es la patria. La patria se conforma, si vamos a hablar de actividades, la patria se conforma con las actividades que cada uno de nosotros realiza, y la patria se engrandece cuando las actividades que cada uno de nosotros realiza las hacemos con estos principios, con honestidad, con verdad y con honradez. Y ahí la patria crece. Y por supuesto que el que está en mayor autoridad es el que tiene la mayor responsabilidad. Autoridad sin responsabilidad es un desastre. La autoridad conlleva siempre una responsabilidad. Mientras más arriba estás, más responsabilidad tenés. Que se cumpla, que no se cumpla, pero la responsabilidad la tenés. Me parece ver a la República Argentina como la imagen que tomó Ángel Paganelli de la Casa Histórica de Tucumán, toda bastante estropeada y deshilachada. Eso me entristece. Estaba hablando un periodista argentino con un periodista peruano muy reconocido. Y el periodista argentino dice, estamos muy mal, la Argentina está mal. Sí, le dice el peruano que vive en la Argentina, que vivió mucho tiempo. Le dice el periodista argentino, ¿y qué se puede esperar? ¿De quién se puede esperar? Como diciendo, la gente esta que son todos los candidatos, ¿de quién de ellos se puede esperar? Y el otro con gran sabiduría dice, no, de ustedes va a venir el cambio. ¿Qué pensás? En un Mesías, el Mesías ya vino. El Mesías es Jesucristo, está sentado a la diestra de Dios, ya vino, no hay otro. No hay otro. Tremenda responsabilidad también la de la iglesia, porque la iglesia considera este pasaje. La iglesia de Cristo es la que
lee este pasaje de Éxodo 18, 21, nosotros lo leemos y decimos, bueno, pero esta es palabra de Dios. Yo creo en esto y yo cumplo esto. Pero en la iglesia, el resto no lo sé. De ahí la tremenda importancia de la influencia de la iglesia de Cristo en la sociedad. No solamente la influencia que algunos cristianos tienen, nosotros tenemos un ejemplo aquí, tienen porque han accedido a cargos de gobierno. Por supuesto que ellos tienen una gran responsabilidad y oportunidad, sino la responsabilidad de todos nosotros. La responsabilidad de todos nosotros. Estaba viendo a los chicos de la Escuela Blandina Barreto de Ferrari. Acá hay 2 o 3 de ellos que desfilaron esta mañana, 4 que están acá. Yo los felicito, ya los felicité en el grupo de la escuela. Y estaba viendo lo que significa una construcción social, digamos, que una escuela, que un grupo pequeño. Cómo va a ir creciendo. Pero nosotros queremos que esos chicos que están educados en nuestra escuela sean varones y mujeres que cumplan esto que dice Éxodo 18, 21. En realidad, con ese objetivo nos tomamos el tremendo trabajo de organizar y llevar adelante una escuela, y también una escuela primaria y una escuela secundaria y un jardín. ¿O ustedes se creen que eso se hace de taquito? No. Pero con ese objetivo lo estamos haciendo. Y me pregunto, los jóvenes, nuestros jóvenes evangélicos, ¿tienen por ahí la misma actitud displicente frente a las cosas de la patria que tienen muchos chicos que podemos observar mucho? Que sí, pasa, sí, estamos cantando el himno, no sé, bla, 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 bla. ¿O somos diferentes? ¿Y los grandes? ¿O somos diferentes? Es una responsabilidad que tiene la iglesia. Sí, tenemos la responsabilidad de predicar, sí, pero tenemos la responsabilidad de ser ejemplo. Y ejemplo cívico también. Ejemplo cívico también. Para eso vamos y desfilamos y estamos ahí y nos esforzamos. Querida Amanda, ¿dónde naciste? En Bolivia. Ah. Nuestra querida hermana Amanda Valdivieso se inscribió para desfilar en el Día de la Independencia y desfiló con la Fundación Cristiana Ágape. Tenemos algunas fotos. Muchas gracias, querida. Con patriotismo. Un aplauso. Muchas gracias. Yo le saqué una foto flanqueada por 2 varones, 2 hermanos. Ya después el domingo que viene vamos a ver algunas fotos del desfile. Lo hice con patriotismo. Gracias, querida hermana, por cerrar mi prédica de esta noche con esas palabras. Le damos un aplauso al Señor.